Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de economías, finanzas y empresas. El mundo se encuentra enfrentando una de las más grandes pandemias que a su vez generó la crisis económica más grande de la historia. Sumado a esta, otros riesgos como lo pueden ser las elecciones de Estados Unidos, el desgaste de las cadenas de suministros, vueltas hacia el proteccionismo por parte de varios países, han generado un ambiente enorme de incertidumbre donde no sabemos qué está pasando con la economía y qué es lo que va a pasar. Y en este contexto, pues bienvenidos a este video sobre las perspectivas económicas de México y el mundo para 2020 y 2021. Suscríbete para que no te pierdas videos como este y te mantengas siempre informado. Primero empezaremos analizando el panorama a nivel mundial. Como ya todos saben, ningún país se ha salvado de sobrevivir los estragos de esta pandemia. La pandemia ha generado que muchos países paren sus cadenas de producción, se vayan a cuarentenas que no permitan producir o que dejen de importar y exportar productos, ya sea porque a los que les venden no están importando o ya sea porque ellos mismos se han cerrado para así no tener mayores contagios. Esto ha generado que para 2020 se estemos esperando una caída del PIB mundial del 4.9%. Si todavía no sabes lo que es el PIB, por aquí te voy a dejar un video que ya hice sobre este tema para que más o menos te ubiques sobre qué es y por qué es el indicador económico más importante. Pero afortunadamente, conforme se empiecen a reabrir las economías, la gente empieza a volver a producir y sobre todo si es que se logra obtener una vacuna que nos permita acabar con esta enfermedad, es entonces que estamos esperando una recuperación del 5.4% del PIB a nivel mundial. Ahora analicemos el caso de México, el cual desgraciadamente es peor que el panorama a nivel mundial. Esto se debe que además de todo lo que se está sufriendo a nivel mundial, México ha sufrido, desgraciadamente en su gobierno actual, crisis estructurales que no permiten que la economía se desarrolle como se debería, además de que generan una mayor incertidumbre que a su vez genera que los inversionistas decidan retirar sus inversiones de México y las empresas nacionales no se estén desarrollando como deberían. Entonces, sin más, analicemos los factores económicos de México. Por un lado, tenemos la inflación, que se ubicó en un nivel de 4.05% para el mes de agosto. Esto está por encima de los niveles que esperaba Banxico. Esto se debió a que la inflación está teniendo diversos shocks que la vuelven bastante volátil. Si tú viste mi video anterior de perspectivas económicas, recordarás que la inflación estaba muy baja, llegando en abril a los niveles de 2%, que es lo mínimo hacia la baja que acepta Banxico. ¿Por qué se debe esto? ¿Por qué está habiendo tanta volatilidad en la inflación? Bueno, esto se debe a que hay tanto factores que hacen que suba la inflación como factores que hacen que baja. Dentro de los factores que hacen que baje la inflación está la crisis de demanda que se está viviendo en la gente que no está comprando productos, que no está saliendo, que no está consumiendo debido a la crisis económica. Pero por otro lado tenemos factores hacia la alza de la inflación, como lo puede ser el tipo de cambio que está mucho arriba de lo que estaba el año pasado y además el daño en las cadenas de suministro a nivel global. ¿Cómo es esto? Los productos ya no se fabrican en un solo país, sino que se fabrican en largas cadenas de suministros en las que intervienen diversos países. Las medidas de restricción, de aislamiento en diversos países afectan a estas cadenas de suministro a nivel global. Entonces, si un país A se va a parón o a cuarentena debido a la pandemia, esto va a afectar en la cadena de suministro en el país B, en el país C y en el país D, lo cual puede generar unos aumentos en los costos. Y es por esto que las cadenas de suministro están presionando hacia la alza el nivel de la inflación. Razón por la cual es muy difícil pronosticar qué es lo que va a pasar con la inflación, pero lo que el Banco de México está esperando es que el año lo finalicemos en un promedio de más o menos de 3% anual de la inflación, pero cabe esperar que la inflación va a estar fluctuando. Por otro lado, en cuestión del empleo, tuvimos una pérdida de 1.117.000 empleos para agosto que se entregó este dato económico. Esto se debe pues a la caída económica que está habiendo, pero se espera que esta caída de empleo se empiece a desacelerar conforme pasen estos últimos meses, conforme se acerque más una nueva vacuna y esperamos empezar a recuperar empleos para 2021. Respecto al tipo de cambio, este también está situándose en una posición muy volátil, ya sea por la incertidumbre vivida por la pandemia, ahora por las elecciones que se vienen de Estados Unidos, por lo cual es muy difícil pronosticar qué se espera para el tipo de cambio. Actualmente está fluctuando en un valor de entre 21 y 22 pesos.
Si se obtiene una vacuna de manera temprana y además las elecciones estadounidenses salen positivas para México, es posible que el tipo de cambio baje. Pero si la cosa se complica, lo más seguro es que el tipo de cambio suba, ya sea porque la gente está esperando que México se vea más afectado o también porque el tipo de cambio en el dólar siempre ha sido un refugio para los inversionistas. Y bueno, ¿cómo influye todo esto en el PIB de México? Lo que estamos esperando para la economía mexicana en 2020 es una caída de entre el 8 y el 11%. Esto es una de las más grandes, si no es que la más grande caída económica en la historia, que va a afectar severamente a todos los mexicanos. Y pues es importante que como mexicanos empecemos a propiciar las condiciones que nos permitan una pronta y fuerte recuperación económica. El Banco de México está pronosticando que para 2021 México se esté recuperando entre un 2.1 y un 4% su economía. Cabe destacar que los pronósticos del Banco de México, al ser una institución mexicana, tienden a ser un poco optimistas. No tanto como lo son los pronósticos de Hacienda, pero sí tienden a ser muy optimistas en comparación a otras instituciones financieras como lo pueden ser diversos bancos, calificadoras, etc. Como lo habrán visto, el factor dominante para toda esta situación es la incertidumbre. Esto se debe a diversos riesgos que estamos enfrentando tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Riesgos como los cuales son que se prolongue la pandemia debido a que no se logre obtener de manera pronta una vacuna. Por otro lado tenemos las elecciones de Estados Unidos, que depende qué candidato gane es cómo se verá afectada la economía mexicana y la economía mundial. Tenemos una vuelta hacia el proteccionismo. ¿Qué es esto? Esto es que debido a la situación de la pandemia que estamos viviendo, los países tienden a ser más nacionalistas, que esto va a entorpecer el comercio, que a largo plazo lo que va a generar es mayor problema económico para todos. También está un deterioro en la calificación crediticia de México, lo cual ya se venía hablando desde 2019, cuando el gobierno actual no empezó a dar los resultados económicos que se esperarían de México, pero se acentuó debido a esta crisis y es probable que para 2022 estemos perdiendo el grado de inversión. Esto no es seguro, pero ya empieza a haber ciertos foquitos de atención que debemos de cuidar, ya que las calificadoras ya están analizando si para este año se daría una baja de la calificación de México. En este video no voy a entrar más en detalles, pero una baja de la calificación crediticia sería un motivo para una caída muy fuerte de la economía mexicana que tenemos que evitar a toda costa. Por otro lado tenemos la debilidad de los componentes de la demanda agregada. Como verán, son muchos riesgos los que estamos enfrentando. Hay algunos sobre los cuales no podemos hacer nada, como lo es la situación de la pandemia o lo son las elecciones en Estados Unidos, pero hay otros en los que sí. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar un rol más proactivo. Por ejemplo, en el caso de la calificación crediticia o de las acciones insuficientes para controlar la caída de la economía por parte del gobierno, es aquí donde como mexicanos podemos exigir al gobierno que tome las medidas adecuadas para evitar estos dos problemas. Y también el gobierno puede tomar medidas para no permitir que los componentes de la demanda agregada se vean más afectados. Si están interesados en que les haga un video explicando qué es lo que debería hacer el gobierno, qué está haciendo mal y qué podría hacer para atacar estos temas, déjenmelo en los comentarios. Como verán, el panorama no es nada bonito. Afortunadamente empiezan a haber principios de indicadores que nos empiezan a decir que la economía se está empezando a recuperar o que se va a recuperar. Todo a su vez en lo que esperamos una dichosa vacuna que nos permita terminar con esta pandemia y volver a la normalidad para pronto reactivar. Mientras tanto, como país debemos de empezar a construir las condiciones estructurales para una pronta y fuerte recuperación económica, pero como individuos tenemos que tomar un rol proactivo en la administración de nuestras finanzas para así hacerle frente a todos los efectos secundarios que estamos viviendo a raíz de esta pandemia. Sin más por el momento, si te gustó el video, dale like, suscríbete y nos vemos en un próximo video.